seguimos en Toy Off, acá en Kamikaze, y como te lo prometimos, vamos a hablar con un gran escritor, con un gran psicólogo, amigo de la casa, amigo del programa, por supuesto, amigo de aquí del conurbano, el señor Pablo Melicchio, que creo que ya lo tenemos ahí conectado. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás, querido Pablo? Bueno, yo estoy muy bien. Bueno, los escucho perfectamente. ¿Nos ves bien? ¿Bien? Bien, muy perfecto. Bien. Pablo, te convocamos para hablar de muchas cosas, pero sobre todo de esto de la adolescencia. Obviamente haciendo un poco referencia a la serie que está en boca de todos y de todas, porque creo que es una de las series que más se ha hablado, que ha ido de boca en boca, pero que vale la pena, me parece, mirarla y un poco entender qué es la adolescencia. Y yo quiero arrancar, por supuesto acá te vamos a llenar de preguntas, querido Pablo, pero para romper el hielo, ¿cómo definimos la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia? Bien, la adolescencia es una etapa fundante, se habla de etapa transicional, no es que las otras etapas no sean transicionales también, pero esta es fundante y transicional porque es la etapa en la que se juega lo que es la sexualidad, el armado de la identidad, se empieza a ir definiendo la estructura de personalidad y es una etapa de exogamia, eso quiere decir de empezar a salir de la casa paulatinamente y construir en lo posible una autonomía externa, liberándose de las autoridades maternas y paternas, en un proceso que debe ser lento y acompañado por los adultos, y bueno, y ahí empiezan las problemáticas de la adolescencia, y tiene algunas particularidades que a mí me gusta poner a reflexionar, que es esto de que el cuerpo se desarrolla mucho más rápido que el campo psicoemocional, es decir, es un cuerpo que empieza a incomodar y que es un extraño, es un cuerpo extraño, y entonces, si recuerdan sus propias adolescencias, empezás como a ver que hay algo ahí que te empieza a mostrar signos, ¿sí? de un desarrollo que tenés que empezar a comprender. Esa es como una primera burla, podríamos decir, que te hace la realidad biológica. Y el otro punto, la segunda burla que te hace, pero ya no lo biológico, sino el campo social, es que tenés que preparar la autonomía, la independencia, la exogamia, pero ciertamente este es un mundo que no te aloja. Entonces, ese es el otro problema, entre varias otras cosas, ¿no? La serie, cuando uno la ve, por supuesto, interpela a la propia adolescencia, pero también si uno es padre, es madre, con los adolescentes que conviven. Pero la serie se ha transformado, me parece, en un espejo. ¿Te parece que es así? No sé si pudiste verla, ¿qué opinión te dio la serie? Sí, claro, es una serie que nos invita a repensar. La pregunta que uno podría hacer es ¿quién cría? ¿No? La pregunta es ¿quién cría? ¿Quién está criando? Claro. Porque vemos que hay una familia medianamente continente, con algunas dificultades como toda familia, como toda pareja, pero los papás todo el tiempo se preguntan qué hicimos mal. Ese es un punto, ¿no? Reflexionar si alcanza, y creo que no alcanza el discurso del hogar, no alcanza el discurso paterno y materno, porque entran otros discursos, digamos, van entrando en el escenario del desarrollo del adolescente otros discursos que en la serie se ve muy bien, que es el de los pares, el de la institución educativa y los agrotóxicos mentales que se filtran a través de Internet. Y el otro punto, que para mí me parece fundante de esta serie, es que el protagonista, acusado del femicidio, del asesinato, dice todo el tiempo yo no fui, yo no fui, y yo le creo, ¿no? Pensando que es una ficción y entendiendo que esa ficción nos puede llevar a pensar la vida real. Claro que no fue, o en todo caso, yo le agregaría, yo no fui solo. Claro. Otra vez, esos discursos que lo atraviesan terminan determinando que él haga, digamos, ya no un acting, sino un pasaje al acto, en términos psicoanalíticos,
y los discursos de odio y todo esto que él viene soportando, y el ciberbullying y el bullying y todas estas influencias lo llevan a este acto atroz. Sí, hola Pablo, ¿cómo estás? Te quería preguntar cómo los adultos pueden acompañar estas emociones, este proceso de los adolescentes, y más tratándose de salud mental, ¿no? Sí. Sí, siempre lo que tenemos que pensar en salud mental es símil a cuando pensamos en salud física, ¿no? Prestar atención a los signos, ¿eh? Nos invitan muchas veces a que nos registremos, en el mejor de los casos, nuestro cuerpo, ¿no? Si está limpio, ¿no? La mente también hay que ver si está limpia o no. Fiebre, ¿no? El cuerpo, si expresa fiebre, es señal de que algo nos está pasando, una infección, una muela, un COVID, no importa, dengue. Siempre la fiebre va a ser un indicador. En el campo psicoemocional también hay indicadores, angustias, ansiedades, miedos. Entonces, en las casas y todo el tiempo, y ustedes que son comunicadores sociales, y en este caso yo también, es enseñar a registrar síntomas, como se dice hoy, a gestionarlos. ¿Qué quiere decir gestionarlos? Es tratar de que no crezcan en intensidad ni se sostengan en el tiempo, porque después se convierten en cuadros psicopatológicos. Y prestar atención significa también que en estas casas donde conviven niños, niñas, adolescentes, es que haya diálogo, porque muchas veces ahora con el tema de las series, bueno, ¿cómo ponemos límites? ¿Qué hacemos? Bueno, si ya tenés un hijo, una hija que están desarrollados y no tuviste comunicación y no los miraste a los ojos y no trataste de entender qué le pasaba, puede ser un poco más difícil, aunque nunca es tarde, pero de movida digo, prestar atención, y prestar atención es eso, no es atención plena, no es estar con el teléfono, con la mirada en otro lugar, haciendo dos cosas a la vez. Esto me parece que va a hacer que la salud mental sea ya algo mucho más registrable. Sin duda. Pablo, encantado de saludarte nuevamente, te habla Pablo Frers, y esto de que hablabas vos de estar más que nada para los padres, para tener en cuenta, para estar atentos, para estar, obviamente, que priorizar la comunicación, que eso es muy importante a la hora de poder criar a un hijo. Estos indicadores, estos síntomas que vos reflejás, ¿cuáles serían, o por lo menos como para que podamos entender, ¿no? Para estar bien alertas a estos red flags, a estas banderas rojas de un adolescente que, como vos decís, indicadores, síntomas, estar atento, sí, estar de mal humor, respuestas a lo mejor agresivas? ¿Cuáles serían esos indicadores que vos mencionás, Pablo? Sí, los primeros, lo que decía hace un rato, que todo sujeto, desde la niñez en adelante, aparecen las angustias, aparecen las ansiedades, en la adolescencia más que nada. En la niñez todavía, en general aparece la angustia y el miedo en la niñez, y en la adolescencia se le agrega la ansiedad, que es la ansiedad que portamos también los adultos, ¿no? La ansiedad es el síntoma de la época y es el que, digamos, está más en el escenario de la vida cotidiana, en el consultorio. La gente está muy ansiosa. En el caso de la adolescencia, el riesgo es que esa ansiedad se torne trastorno de ansiedad y se torne algo de irritabilidad. Prestar atención a eso, ¿no? A la irritabilidad que aparece en la adolescencia y los cambios de expresiones, no pasar a lo mejor del encierro a no estar nunca en la casa, sin prestar atención a los movimientos. El adolescente es muy hábil, pero también es muy evidente, ¿no? Para quien quiera ver, claro, porque el tema es para quien quiera mirar, no para quien quiera ver, ¿no? Para quien quiera mirar, el adolescente va poniendo los síntomas a la vista porque necesita. Yo siempre digo que los síntomas adolescentes son un llamado a la mamá, al papá, a los adultos, porque en ese proceso de desarrollo todavía tienen algo de la niñez. Entonces hay ingenuidad. Entonces cuando hay ingenuidad quiere decir que todavía se necesita de mamá, de papá, de algún adulto que ponga un límite, le pregunte, ¿por qué estás tan encerrado?
¿por qué estás saliendo tanto? ¿Por qué te enojas por nada? ¿Estás durmiendo mal? ¿Estás mucho tiempo con el teléfono? Abrir preguntas, no bajar líneas, ¿no? Porque el otro es eso, que en general no hay comunicación y después se pretende que el adolescente le haga caso, ¿no? Claro. Así que más que hacer caso es estar presentes, interactuar y vías indirectas. A veces, acompáñame a cambiar una remera, acompáñame a hacer una compra, che, estoy viendo que te falta tal cosa, vamos a buscarla, entrar en comunicación, ¿no? Y a partir de ahí creo que se van a ir develando estos síntomas que pueden ser pequeños y se pueden desarmar, porque después, vuelvo a decir, si se intensifican es más difícil. Pablo, hay una frase tuya que la he escuchado en muchas notas que diste, que es: lo que no se habla se expresa en actos. Esto se refleja en la serie, ¿no? Claro. En el silencio del protagonista, pero en aquello que los padres tal vez no puedan ver. ¿Por qué pasa? Sí, Nico, porque en realidad eso para todas las etapas de la vida, ¿no? Todo lo que se sufre y se deja, digamos, silenciado, va potenciando el drama. El malestar callado, lo que va haciendo es como una olla a presión y en algún momento esto sale a la luz. Nadie puede vivir con ese aislamiento del sufrimiento, porque eso es como una toxina, ¿no? Como dice el budismo acerca del odio, ¿no? Mientras vos vas sintiendo odio por alguien, en realidad es un veneno que te está matando a vos. Así que sí, y en psicoanálisis decimos esto, ¿no? Lo que no se dice se actúa. Muchas veces decimos en actos lo que no estamos diciendo en palabras. En este caso, tomando la ficción de adolescencia, el personaje principal guarda un estado de tensión muy grande, tiene mucho silenciado y tiene mucha información que no la pudo confrontar con otra voz o con otras voces, ¿no? Me parece que esto de que habla de incel, ¿no? Este celibato involuntario, Sí. en realidad no está mal a los 13 años. Creo que ahí, en eso la serie, quizás hay momentos que me parecen como demasiado exacerbados, pero no importa, nos sirven para pensar. Es obvio que un pibe a los 13 todavía está viendo qué hace con su desarrollo sexual, pero que lo carguen porque es virgen, que empieza a sentir ese discurso de lo que llaman la machósfera, ¿no? Ese grupo Claro. de incel o ese grupo de varones más atrapados en el machismo, culpabilizando a los discursos feministas y a la posición de ciertas mujeres por sus desaciertos sexuales. Bueno, se va armando todo un clima que este pibe se compra ese discurso como, yo diría, llevamos en el plano real, el intento de magnicidio de Cristina es como más o menos lo mismo, es decir, tiene que ver con algo de poner en ese momento a Cristina en la Plaza de Mayo ahorcada, Claro. o decir, digo, pasa que hay que tener cuidado que los jóvenes, a veces cuando escuchan esos discursos, compran esos discursos y actúan porque son actuadores, son más impulsivos que los adultos. Sí, casualmente estabas hablando de un término que yo no conocía puntualmente, Pablo, que es el incel, me parece fascinante y te lo iba a preguntar y bueno, justo tocaste el tema, Sí. es la frustración de la persona, ¿no? En el ámbito sexual, culpando a las mujeres por su falta de experiencia y además de eso, la serie habla de misoginia, de violencia de género, la verdad que es súper interesante. Y me olvidé de lo que te iba a preguntar, pero casualmente era eso, algo de incel, digamos. Esto del 80-20, porque se habla del incel, se habla de violencia de género, de misoginia, pero el 80-20, que es algo que también se vuelve a hablar y tocar. ¿Sabés a qué se refiere? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Coincidís? No, a mí no me gustan las estadísticas, Pablo. Sí, 80-20, esto de que el 80% de las mujeres se Exacto. sienten atraídas o están más en atracción con el 20% de los varones. No, eso me parece que es un recurso
más para tratar de entender qué está pasando hoy en el desencuentro entre los sexos y los géneros. Es un momento, así como la adolescencia es transicional, estamos en un momento transicional de los encuentros sexoemocionales. Hay muchas personas en crisis porque no saben cómo vincularse, no saben cómo expresar sus emociones. Muchos varones que entendieron que hay una forma violenta masculina de la que no quieren ser parte, pero tampoco saben cómo fundar una nueva masculinidad. Mujeres que son más activas que en el pasado, y hombres que se inhiben por eso. Hay todo un gran revuelo, y que lo veo en el consultorio, muchas jóvenes, pero también gente grande, que cuando a mí me preguntan qué es lo más, cuáles son las consultas más recurrentes que tenés, esto, el despertar sexual, el posicionamiento sexual, la definición sexual, lo emocional, cómo vincularse, cómo encontrar y sostener una pareja, en dónde, si por aplicaciones. Hay un momento de mucho desencuentro, y en la serie esto está bien. No sé si 80-20, porque si no parece que estamos hablando de un Fernet, ¿no? 70-30. Un buen Fernet, es un rico Fernet. Sería un Fernet un poco rebajado, de 80. Ok, claro, tal cual. No, demasiado dulce. Me parece que acá hay que empezar a pensar que esas estadísticas no sirven para nada, pero sí que la serie nos invita a esto, que hay algo del desencuentro que está costando resolver. Hay dos puntos que mencionaste, Pablo, y que en la serie figuran, que uno es la sexualidad, y mi pregunta va, ¿cómo se le habla de sexualidad a un adolescente? Y las emociones. Nos cuesta, me parece que esto ya a todos y a todas, nos cuesta hablar de nuestras emociones. Sí, Nico, porque, y más en el hombre, ¿no? Los varones estamos de vuelta, ¿no? Todos crecimos, y más 30, más 40, más 50, cuanto más arriba en la franja etaria te vayas. Yo fui creciendo en un contexto donde no había que llorar, ¿no? Entonces es la fuerza emocional, es decir, no fragilidad, no mostrar la fragilidad, la fuerza sexual, ¿no? Y la fuerza económica, ¿no? Todas las potencias posibles había que sostenerlas. Y creo que por suerte empezamos a repensar, y ahí sí fundamos nuevas masculinidades. Yo puedo decirle a un hijo que lo quiero, que lo amo. Quizás a mis padres le costaba un poco más, y ni hablar, porque mis abuelos a mis padres no le hablaban de amor, ni de sexo, ni expresaban sus emociones. Cuanto más atrás nos vamos viendo que parece que costaba mucho más expresar lo emocional. Hoy, si bien cuesta, estamos en un momento, vuelvo a decir, transicional, pero hay que hablar. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo prefiero equivocarme hablando que sostener un silencio en todos los planos, ¿no? Con amigos, en la pareja, con familiares, sentarte a hablar, decir lo que pensás, preguntar, escuchar, y de ahí creo que en el ida y vuelta de un diálogo puede salir algo fecundo. Sí, te iba a preguntar si vos sentís que las redes sociales potencian el odio que se genera, ¿no? El bullying y lo que se vive también en la serie, ¿no? Sí, yo creo que lo que está pasando con los teléfonos, con las pantallas, con las aplicaciones, con las redes, es que invitan todo el tiempo a la distracción y a la exteriorización, y no a la interiorización, ¿no? Y a la concentración. Me parece que todo el tiempo las redes te invitan a estar en ese mundo virtual que ya tiene efectos reales, ya no hay una frontera virtualidad, realidad. Hoy Internet es la vida, es parte de la vida, y el problema que hay es que esa ventana, ese paisaje al mundo, es un paisaje donde todo el tiempo el sujeto se quiere validar, quiere expresar lo que siente, y está esperando interlocutores que parece no tener en el mundo real, en la vida cotidiana. Entonces, un me gusta o cantidad de seguidores, en adultos tiene efectos,
pero en adolescentes es sumamente complejo en lo que pasa en la psicología de un chico, de una chica. En una chica, por ejemplo, el tema de los cuerpos, ¿no? Cuántos trastornos alimenticios se instalan mucho más que en el pasado, porque hoy todo es filtro y todo es mostrar el mejor cuerpo y la mejor sonrisa. Y en el caso de la serie, como en muchos varones, es el espectáculo de la violencia, la naturalización de la violencia, y esto que aparece también notoriamente en esta serie, que es el discurso, ¿no? Ese discurso que va entrando en el sujeto en desarrollo, que tiene menos capacidad crítica que la que podemos tener los adultos. Por eso el pibe termina cometiendo el femicidio, porque compra ese discurso y sale a jugar en el escenario de la vida real las influencias virtuales, ¿no? Hay muchas escenas que nos dejan la serie como que son muy fuertes. Una es la de la psicóloga. ¿Qué te pareció esa escena? Porque a mí este es mi criterio. Ahí como que se ve un poco la personalidad del protagonista, pero es una escena muy fuerte en donde la psicóloga lo va indagando, le va consultando, le va preguntando, bueno, ¿qué pasa por dentro, no? ¿Qué le pasa a él? Sí. Y usaste la palabra clave, Nico, lo va indagando, y en una terapia profunda no se indaga, ¿no? En el sentido de interrogatorio, es una indagatoria, no es un psicoanálisis, no es una psicología profunda, es una serie que muestra esa psicología barata que hay en muchos lugares del mundo, también en Argentina, pero por suerte acá tenemos otro tipo de psicoanálisis o de análisis más profundos. De hecho, yo creo que la psicóloga, psiquiatra ya tiene un prejuicio porque va preguntando acerca del padre, del abuelo, ya va con la idea de que este pibe hizo algo porque en su historia de machito, de los padres, de los abuelos, y claramente creo que el secreto de la serie también se lo da el compañerito del protagonista, hijo del inspector. Claro. Ese es el que le dice al papá, la estás pifiando porque no estás entendiendo los códigos de los adolescentes. Y la psicóloga tampoco entiende los códigos de los adolescentes. Para ir cerrando ya, Pablo, te quiero preguntar esto porque aparece en la última escena cuando el padre llora desconsoladamente, los dos padres lloran desconsoladamente, pero hay una pregunta que se hacen, que es, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué se hace mal? Si es que se hace mal, y si es que, somos humanos y nada del humano nos es ajeno, sí. A veces aceptar que se puede fallar. Pero ¿qué es hacer mal las cosas? Sí, yo creo que lo preocupante es cuando hacemos mal las cosas con intencionalidad. Si hicimos mal las cosas por una ignorancia fundante, porque somos seres humanos, es menos destructivo para uno. Siempre la paternidad, la maternidad implica actos fallidos también, ¿no? Criar significa también eso, ¿no? Crecer con el hijo, con la hija. Estos papás ni el protagonista fue solo, agregaría, ni los padres son los responsables solos. No hicieron tan mal las cosas, pero entraron otros discursos que son mucho más fuertes, o que fueron mucho más fuertes que la influencia familiar. Entonces, me parece que son papás que en esa pregunta se quieren repensar, ¿no? Me gusta la posición de los papás, el papá un poquito impulsivo también, pero no tuvo que ver el acto del pibe con la familia, tuvo que ver con varios discursos que empujaron a que el pibe cometa el delito, ¿no? El femicidio. Última, perdón, que ¿cuándo hay que llevar al adolescente al psicólogo? ¿Cuándo? La edad aconsejable, digamos. Sí. O ¿qué cosas tienen que suceder o cosas que tenemos que ver y observar para que el adolescente vaya a terapia? Sí. Hoy, Nico, te tomo las palabras. Bueno. Al adolescente no hay que llevarlo al psicólogo, hay que invitarlo. Bien, perfecto. Al niño lo puede llevar al psicólogo, a la niña, ¿no? Al psicólogo, a la psicopedagoga,
a un adolescente es invitarlo, decirle que los papás, me parece buena posición cuando los papás dicen, cualquier mamá, cualquier papá dice, mira, yo quizás no te puedo ayudar, hay cosas que no las entiendo, que tienen que ver con algo que nosotros quizás no lo puedas hablar con nosotros, conozco a tal psicólogo, a tal psicóloga, y agregaría algo que es, yo tengo 30 años de profesión y vi al volverme un poco más viejo, estoy viendo algunos procesos de cambio en el vínculo que tiene la gente con el psicólogo. Cuando yo arranqué en la profesión hace 30 años, a los adolescentes lo traían al psicólogo. Hoy los adolescentes piden ir al psicólogo. Así que ese es un cambio maravilloso porque se naturalizó la salud emocional, la salud mental, y muchos chicos y muchas chicas saben que pueden contar con un psicólogo para repensarse. Gracias, Pablo. Un gusto, un placer siempre hablar con vos, nos aclarás las ideas y bueno, eso ayuda. Sobre todo bueno, siempre nos estamos formando y aprendiendo. Así que mil gracias por tomarte el tiempo para hablar acá en Kamikaze, en Toy Off. No, por favor, un placer hablar con ustedes como siempre. Y hoy es el primer programa, ¿no? Hoy arrancamos, hoy es debut. Así que bueno, gracias por invitarme al bautismo, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Un placer. Que sea con mucha suerte y lo merecen porque sé que vienen trabajando hace mucho en distintos medios y distintos programas y siempre con ganas de esto, ¿no? De ser comunicadores sociales a favor de que el mundo ande un poquito mejor. Gracias, Pablo. Abrazo grande.